Ante todo, Hazaku Baruch al Moré Yosef. Hemos escuchado el Sium Masejet Yevamot. Hoy hemos concluido la Gemara de Yevamot aquí en conjunto en el Bet Midrash con la afluencia natural de lo que es nuestro Bet Midrash y les damos las gracias. Hazaku Baruch al Moré Yosef. Y más allá de esta emoción, cuando volvemos al estudio decimos Yelehu Mehail Chai. Irán de acción positiva, de una buena acción en buena acción. Hoy en este Shabbat Kodesh, Erev Shabbat Kodesh, Perashat Balak, le vamos a dedicar el Sheur a la comunidad Torah Bejaim, aquí en Ranana, que en este Shabbat Perashat Balak hace 10 años comenzaba sus tefilot aquí en Ranana. Pasaron 10 años ya y eventualmente pasaron muchas personas, muchas vivencias, muchos éxitos, muchísimos fracasos, por suerte. Así podemos aprender de cada fracaso. Y no me cabe duda de que la comunidad comenzó su vida en un tiempo cuando en la Perashá de la semana se escucha a uno de los hombres más prominentes del mundo gentil, que tenía la característica de ser hechicero por un lado y profeta por el otro. No es una excelente combinación el ser hechicero y profeta, pero eventualmente a los gentiles parece que les ayuda para conseguir todos sus fines. Y entonces entre la magia y entre lo que representa una visión, así lograron eventualmente lograr su cometido, alcanzar su cometido. Hablamos de Bilam, que pertenece al entorno de una ciudad lejana, distante, muy distante de Israel, que se llama Aram, Aram Naharaim, la ciudad que habita allí entre los dos grandes ríos de la Mesopotamia, que son el Tigris y el Éufrates, y que no es sino la mismísima cuna de quién, de Abraham Avinu. O sea que eventualmente no es casual que los Jajamim en la Torah en la Mishnah de Avot, en el Tratado de Pirkei Avot, equiparen a Bilam y Abraham para poner eventualmente en claro quién es quién en el desarrollo de lo que es la espiritualidad en el mundo. Los dos fueron profetas y no hay ninguna duda de que Abraham Avinu superó con su espíritu bajo, con su mirada buena, con su espíritu realmente humilde, todo lo que representaba, y el amor a las criaturas, todo lo que representaba una condición humana de excepción. No así, por supuesto, Bilam, dice la Mishnah de Avot, donde el primer punto se llama la arrogancia. Quiere decir ese ruach gebohá, ese espíritu arrogante que lo lleva hoy a transcurrir por esta perashá de Shabbat. Decía que no había duda que tal vez había que empezar la tefilá de esta comunidad en este Shabbat. No sé si fueron las casualidades o fue la causalidad que nos llevó a que nuestras tefilot se dieran bajo el entorno de lo que es Matobu o Aleja Yaakov, Mishkenoteja Israel. Cuán hermosas son tus tiendas, Yaakov, tus habitáculos, tus habitaciones, Israel, son las palabras casi últimas de este profeta hechicero que había sido contratado por un rey de la comarca de Moab para simplemente actuar en forma diferente a como actuaron hasta ahora otros reyes que salieron a la guerra o amenazaron con la guerra. Hasta aquí la política de la guerra no les dio resultado, y como la política de las guerras no le dio resultado, entonces hay que ganar en el campo de la política. Y entonces ganar en el campo de la política no es una cuestión aquí de los árabes en las Naciones Unidas, como siempre lo intentaron, sino que ya empezó en la época de Balak con Bilam. Entonces ya entonces, si no lograste vencerlos físicamente, ok, maldícelos. Entonces de una u otra manera, reducir la fuerza del otro pasaba porque Lejá na aralioto, dice, por favor ahora ve y maldícemelo,
porque yo sé que quien tú bendices está bendito, le dijo el rey de Moab a Bilam, y a quien tú maldices está maldito. Y esta es la situación en la cual nos enfrentamos en esta perashá tan particular. Entonces, desde las tres perspectivas que Bilam intentó visualizar a una parte de la nación y ver una parte implicaba en última instancia poder lograr un efecto de maldición efectivo, porque si se veía a todo el pueblo de Israel, entonces eventualmente esa fuerza de la presencia de todo el pueblo judío sería casi imposible maldecir. Y sin embargo, veremos que esa realidad no se produce. Dice la Gemara de Sanedrín, hablando de Talmud, Sanedrín, en la hoja 105b. Amar Rabbi Yohanan, mi birjató, shelotó rasha, atalamed me allá belibo. Dijo Rabbi Yohanan de la bendición que habitaba en ese perverso, en ese malvado, tú aprendes lo que tenía verdaderamente en su corazón. Bikesh, Lomar, Shelo Yelaem Bate Kenesiot o Bate Midrashiot. Todo lo que intentó decir Bilam era que en el pueblo judío no hubiese ni sinagogas ni casas de estudio, etcétera. ¿Y qué pasó? Pasó que dijo Matobu o Aleja Jacob, Mishkenoteja Israel. Dijo todo lo opuesto. Dice Rashi, está escrito en el profeta que vamos a leer en este Shabbat, Kodesh, la profecía de Mijá, Vayafoch Hashem Elokeja Leja et Aklala Libraja. El fenómeno que se dio con Bilam es que Akadosh Baruj Hu transformó la maldición en bendición. O sea que en el pasaje que sale la palabra de la boca hasta que llega hacia el destinatario, las palabras van trocando su forma, van cambiando su aspecto y en última instancia todo lo que nació como una cosa gelalá, cal, liviano, una cosa que no tiene peso, llegó al otro lado como una verajá. Y la verajá, si lo cal es liviano, la verajá es algo que tiene mucho peso. Por lo tanto, dice el Midrash, la Gemara, הוא היה רוצה לקללה בכך שלא יהיו בתי כנסיות ולא נתן רשות. Dice, él quiso maldecirlos diciendo de que no hubiera en el pueblo judío batei kenesiot, que no haya sinagogas. Pero Natán reshut. Akadosh Baruj Hu no le dio permiso. Y entonces, ¿qué dijo Bilam? Matobu o aleja ya. No es que los maldijo con el Bet Hamikdash. No. Está hablando de algo nuclear en el pueblo judío en la proyección de su existencia. Porque si hubiera dicho sobre el Bet Hamikdash, seguramente en alguna posibilidad él podría apostar a un proceso degenerativo como pasó en el pueblo judío y el Bet Hamikdash se destruyó. Pero entonces hoy en día, este lugar que estamos ahora, el Bet Midrash y el Bet HaKnesset, en las palabras de la Gemara, ¿qué representan? Representan lo que se llama el Mikdash Me'at, quiere decir un santuario en miniatura. Dice la Gemara, Amar Rabbi Abba, Bar Kahana, Kulam Hazru Lekelala. Pero la Gemara es muy autocrítica. Y los Jajamim dijo Rabbi Abba Bar Kahana, a pesar de que Akadosh Baruj Hu transformó la maldición en bendición, todas las bendiciones se volvieron otra vez maldición. Circunstancias de la vida. Jo, mi batei kenesiot y mi batei midrash. Excepto los batei midrash y los batei kenesiot. Sheneemar, vayafoj Hashem elokeja lejata klala libraja, como está dicho en el profeta Mijá, y Akadosh Baruj Hu invirtió la bendición, la maldición en bendición. ¿Por qué dice el profeta Mijá? Ki ahevja Hashem elokeja. Porque Akadosh Baruj Hu te amaba y te ama, te quiere a ti, le dice Hashem, y dice,
kelalá velo kelalot. Quiere decir, kulam hazru le kelalá. Hay que prestar atención a lo que dice la Gemara. Todas volvieron a una maldición, pero no a maldiciones en plural. Y eso es un tema muy interesante que trae ahora el Netivot Shalom, que va a citar a Rashi, que dice, Ahat min kelalot afach librachash elo chazra leolam, velo kol haklalot librachot shechazru. Entonces dice Rashi, una de las maldiciones se transformó en bendición que jamás volvieron a ser. Velo kol haklalot librachot shechazru. Pero no todas las maldiciones a las bendiciones que volvieron a ser. ¿Qué quiere decir? Explica el Netivot Shalom, con quien compartimos hoy nuestro estudio. Y debemos entonces tratar de comprender, tratar de entender lo que intentaron decir nuestros jajamim, nuestros sabios de bendita memoria, en este comentario. ¿Cómo podemos comprender esto de que Hashem invirtió la maldición en bendición? Porque Hashem, tu Dios, te amaba al verajá ajat, sobre una sola bendición. Entonces dice, si Dios te ama ¿para qué? Para todas las bendiciones, no para una en particular. Dice, de Imken, si es así, ¿cuál es el sentido particular en esta demostración del amor de Hashem, tu Dios, si todas las demás brajot volvieron? ¿Qué quiere decir volvieron? Se invirtieron. Salieron maldiciones, se transformaron en bendiciones y todas las bendiciones volvieron a ser maldiciones excepto una. Dice, ¿eso te demuestra el amor de Dios? Vaya, es una dificultad. Y entonces nos dice, y lo segundo que necesitamos poder explicar es, Mame Yuhad, Vibrajaz Dosh, el Bate que Nesiot, Bate Midrashiot. Dice, deberíamos entender cuál es la situación particular que está enseñándonos la brajá de los Batei Midrashiot y Batei Kinesiot, de las sinagogas y los Batei Midrashiot, que en este aspecto único, Akadosh Baruj Hu invirtió la maldición en bendición. O sea que cuando uno se da cuenta, no es que todo quedó en stand-by, se transformó la maldición en bendición, punto, se terminó, fantástico, final feliz, todo feliz. No. Con el tiempo, todas las bendiciones volvieron a ser maldiciones, menos una. Y por eso hay que decir, ¿y por qué Akadosh Baruj Hu invirtió la maldición en bendición? Porque te ama a ti, Dios, por esa sola cosa. ¿Cuál es la verdad? Sostiene el Netivot Shalom. Y eso lo debo explicar, sostiene el autor, a partir de lo que hemos explicado el tema de la bendición y la maldición. ¿Qué es la bendición? Explicaba el Netivot Shalom. La bendición es esa debekut, esa capacidad de unirme, fusionarme casi con el Todopoderoso. Porque en el momento que nosotros nos podemos verdaderamente unir a nuestro Dios, cuando pensamos en esa unidad con Él, en ese momento reposa sobre Él la bendición. ¿Y la clalá cuándo es? Por lo opuesto, la maldición es cuando el Yehudí se separa, cuando se desconecta de esa unión con el Todopoderoso. Por lo tanto, ¿qué acontece sobre el Yehudí? Dinim, rigores, la brajá, cuando se une, la clalá, cuando se separa y se desconecta. Y todo esto lo trae el Netivot Shalom, basado en las palabras de el gran águila, quiere decir la gran águila, Rabbi Moshe ben Maimónides, en donde, en su Morene Bujín, en su guía de los perplejos, para que ustedes vean el arco
amplio de lo que tiene este sabio. En la guía de los perplejos, el Moreno de Bujimo, guía de los descarriados, dice, Shekola mikrim raim shekarula tzadikim, que todos los acontecimientos nefastos, negativos, que acontecieron a los hombres justos y a los profetas, Ayube Shashe y Sihu Da'atan Midebekut Hashem. Vaya. El Rambam sostiene que todos los acontecimientos nefastos que pasaron a los justos y a los profetas fue en el instante que ellos tuvieron Eseach Hadad. Eseach Hadad significa distracción. Se sacaron esa condición de pensar en la unión con el Todopoderoso. Porque en el momento que están unidos a Dios, es imposible que les acontezca a ellos algún mal. El objetivo de Bilam, la meta de Bilam, ¿cuál fue? La meta de Bilam era cortar ese vínculo, cortar esa capacidad de unión con Hashem. Porque de esta manera, si logra cortar esa mancomunión con Dios, ahí en ese espacio vacío ingresan las maldiciones. Y esto es lo que tuvo como intención Bilam en los dos pecados, en las dos transgresiones con las hijas de Moab, cuando al final de todo este relato, que no tuvo mucha suerte, Akadosh Baruj Hu no lo dejó tener suerte, entonces dijo, hay una forma de llegar a los hombres de Israel y corromperlos con las hijas de Moab. Y luego que ellos se desviaron tras las hijas de Moab, enseguida vino el segundo plano, el segundo paso, peor todavía, que adoraron a lo que es al Baal Peor, que era el dios, comillas, minúscula, de los moabitas. Entonces logró crear ese vacío, Bilam, de manera tal que esa transgresión se pudo dar, porque dice el Tibot Shalom, el origen, la fuente, la raíz de la Devekut, de la unidad, de esa fusión que tiene el Yehudí con el Todopoderoso, acontece, perdón, en dos ámbitos. ¿Cómo me uno a Dios? Dice el Tibot Shalom, en dos formas. Bamoach, a nivel mental, Ubalev, y a nivel corazón. Por lo tanto, dice Moach y Lev, son dos aspectos. Son los dos, él la define el Tibot Shalom como las dos fortalezas espirituales por las cuales el Yehudí eventualmente está uniéndose con el Todopoderoso. Y nos ilumina y nos dice, tal como pudimos verlo en la mitzvah del tefilim. La mitzvah del tefilim, las filacterias, que Akadosh Baruj Hu nos ha ordenado ponerlos en la mano, en el brazo izquierdo, y ponerlos en un lugar que negue Alev, del lado izquierdo, obviamente, para que estén relacionados con qué, con respecto al corazón. Ve a la rosh, quiere decir, y sobre aquí mi cabeza, como frontal, y este tefilín de la cabeza está con respecto a todo lo que es mi actitud mental e intelectual. Tefilín de aquí, tefilín de aquí. Por lo tanto, nos dice, a partir de eso, se da esa relación de la Devekut, de esa capacidad de unión del hombre de Israel con su creador. Bilam, ¿qué es lo que quiso? Toda la intención de Bilam, que es una intención negativa, por supuesto. Esa intención negativa de Bilam era ¿cuál? Quiso impurificar tanto la capacidad mental como la capacidad sensitiva del hombre, del sensible del hombre, por medio de estos dos pecados, las mujeres de Moab y el ídolo de Peor,
Y de esta manera dice, ¿para qué? Para que no pueda Israel ya encontrar ese punto de fusión con su Dios. Porque el pecado de Baal Peor, el pecado de Baal Peor, del ídolo de Moab, fue aquí, a nivel mental. ¿Qué significaba el pecado a nivel mental? Todo lo que es la actitud negativa, pensamientos, ideas, concepciones erróneas, que cuando la persona tiene todo ese ejercicio dentro de sí, lo único que hace es impurificar, obstruir, porque en última instancia la tum'a, la impureza, no solamente impurifica, sino que también ocluye, obstruye, ya no me deja pensar como antes. Y por lo tanto dice, y la prostitución con las hijas de Moab estaba en todo lo que el deseo exacerbado del corazón, que obviamente ese deseo de lo taturu, no os desviéis en pos de vuestro corazón, porque aquí lo que se produce también es tum'a, no es solamente la impureza, sino la oclusión. Ese corazón ya no tiene más lugar, está completamente tapado eventualmente y tapa, ocluye todos los sentimientos. Y de esta manera, obviamente, si mi mente no puede pensar con claridad y mi corazón no puede transmitir fidelidad, entonces todo mi vínculo que se me pide que tenga yo con mi Dios es un vínculo que ya no existe. Y entonces, en ese momento, cuando Bilam sabía que podía tocar el Moab, el aspecto intelectual del judío y los sentimientos del judío para arrastrarlos en pos de sí, sabía que entonces quedaba lugar para las clalot. Quedaba lugar para la maldición. Si no, no hay lugar. Si no, no hay lugar. Todo el lugar que existe en la vida, cuando la persona está en el uso permanente de sus facultades intelectuales y sensibles, también y del pensamiento, en última instancia no hay nada que pueda invadir a la persona. Y por lo tanto, dice el Netivot Shalom, elu, y entonces el consejo con respecto a estos dos pecados que logran impurificar la mente y el corazón es por medio de la Torá y de la tefilá, del estudio y de la plegaria, que son los que vienen a purificar, que vienen a limpiar, que vienen a desobstruir todo lo que es mi mente y mi corazón, mientras que la Torá viene a purificar mi capacidad mental, porque a partir de la Sagrada Torá, la persona logra adquirir una nueva perspectiva, un nuevo conocimiento, y a partir de la Torá, sus pensamientos resultan ser ahora más nítidos. Su fe pasa a ser mucho más clara, porque tiene una base, un asidero de donde empezar. Mientras que la tefilá viene a actuar, no aquí, viene a actuar aquí, en el corazón, viene a purificar, a hacer más limpia la tefilá, el corazón del hombre, como dijeron los jajamim en la Gemara de Ta'anit, Eizori Abodá Shebalev, ¿cuál es la Abodá? El culto del corazón, Zot tefilá. Y por lo tanto, nos dice el libro de Teilim, Shifeji Kamaim Libech Nochach Penei Hashem. Derrama como las aguas tu corazón frente al Kadosh Baruj Hu. Que en el momento que tú podés, explica Netivot Shalom, derramar tu corazón como las aguas en la plegaria delante de Hashem, esas aguas interiores empiezan a limpiar, empiezan a purificar ese corazón. Por lo tanto, la Torah y la Tefilá son ambos aspectos que vienen a unir esa condición mental y la condición
del corazón del Yehudí con Hashem Yitbaraj, y por medio de ellos habrá de unirse. Y esto es lo que dice Bilaam: Matobu ojaleja Jacob. Cuán buenas son tus tiendas, Jacob, Mishkenoteja, Israel, tus habitáculos donde tú habitas, Mishkan. Elu batei kenesiot u batei midrashot. Estas son las sinagogas, batei kenesiot y batei midrashot, las casas de estudio. Porque los batei kenesiot son los lugares donde se hace tefilá. Y el Bet Midrash es el lugar donde se estudia Torah. Entonces, tanto el Bet Knesset como el Bet Tefilá y el Bet Midrash, el lugar de la Torah, vienen aquí a pulir, vienen a limpiar definitivamente dos condiciones del ser humano, del Yehudí, que es su capacidad mental, pero también su capacidad ligada a su corazón. Y de esta manera, entonces, el hombre Yehudí, cuando logra despejar todos esos factores negativos que le rodean, la Klalá, en este caso, logra unirse con Dios. Y es por eso que Bilaam, dice el Netivot Shalom, quiso maldecirlo. ¿Cuál era la maldición? La maldición original era que no haya batei kenesiot y batei midrashot, porque todo el tiempo que los haya en el seno del pueblo judío, Israel va a lograr unirse con Dios por medio de la Torá y de la Tefilá. Y por lo tanto, si están en ese ámbito, no van a poder lograr obstruir su mente y su corazón y separarse de la unión con Dios. Y por lo tanto, cuando quiso decir que no haya Batei Midrashot, que no haya Torah, que no haya Batei Kenesiot, que no haya Tefilá, Akadosh Baruj Hu le puso en su boca: Matobu o Aleja Jacob, Mishkenoteja Israel. Salió el tiro por la culata, como se dice, en forma breve. Entonces, de una u otra manera, esto es lo que dice: Vaya, foja me lo queja lejata, por eso Mijá, el profeta Mijá, que fue contemporáneo de Yeshaya, dice: y Akadosh Baruj Hu, el Todopoderoso, invirtió para ti la maldición en bendición. ¿Por qué? Ki aevja Hashem Elokeja. Porque Hashem te ama a ti. Quiere decir, como Dios te ama a ti, transformó esa maldición en bendición, para que no falten nunca. Y hoy en día es la realidad del pueblo de Israel. Que no falten nunca batei kenesiot y batei midrashot. Sheleolam yele Israel et koach haTorah vekoach haTefilá. Que por siempre Israel pueda perpetuar la fuerza de la Torah y la fuerza de la Tefilá, y por lo tanto no perderemos el vínculo. Y esto es la fuente de la bendición, porque siendo que esa es la fuente de la bendición, no hay forma ya de ninguna realidad en este mundo que la maldición recaiga sobre ellos. Esta es la fuerza de la Barajá. Shekola klalot nitbatlu. Entonces ahora explica lo que dice la Gemara, que mientras que todas las maldiciones se anularon, por esto que se anuló esta maldición, que no haya batei kenesiot u batei midrashot, porque cuando las tenemos estamos unidos al Todopoderoso, entonces las klalot no pueden recaer sobre el pueblo judío. Esta condición es la que logra eventualmente neutralizar, si se puede decir, esta bendición, que haya batei midrashot y batei kenesiot, logra neutralizar todas las klalot. Ese es el tikkun. Y por eso dice la fuerza de: y transformó Hashem Elokeja para ti la maldición en bendición porque te ama a ti. Eso significa, vuelvo a repetir, el Netivot Shalom, que la fuerza de la Torah y la fuerza de la Tefilá son una fuerza eterna. Sheleolam y Yele Israel et Koach HaTorah.
también Israel tendrá por siempre la fuerza de la Torá y la fuerza de la Tefilá, Shelo Tishakah Mipi Zaro, que no se olvidará de su descendencia. Miren ustedes la proyección. Por eso es que cuando el Mijá habla que Akadosh Baruj Hu invirtió la maldición en bendición, no habla de todas, habla de una en particular. ¿Y cuál es la una? Esta, la capacidad de que el hombre actúe con su capacidad intelectual, mental íntegra y su corazón. ¿Qué dice Mijá? Ma adoresh Hashem, y ma adoresh Hashem me lo queja. Y deja Adam, te has dicho a ti, oh ser humano, ¿qué es lo que Hashem, tu Dios, te exige a ti? Tres cosas dice Mijá. No porque es un profeta que quiere reducir el compromiso de las mitzvot, al contrario, pero dice, tres cosas te pide a ti Hashem. Ki'im, asot mishpat, impartir justicia, ahavat chesed, amar la bondad, beatzne alechet y Hashem lo queja, y caminar humildemente delante de Hashem. Estos son el trípode existencial para mi hija. Si existe algún trípode sobre el cual el Yehudí deba caminar hoy, el triángulo, que es la figura geométrica más estable, es impartir justicia. Ante todo, la actitud. Por otro lado, Ahavat Chesed, amar la bondad, el corazón. Cuando la mente y el corazón logran esa conjunción, entonces la base ancha dice, se está construyendo un ser humano que es Atzne Aleje. Es una persona que sabe caminar con humildad. Porque la justicia y la bondad son elementos que nunca le van a permitir salirse de ese ámbito. Es el límite a la derecha y el límite a la izquierda. Si yo construyo mi triángulo. La base es Atzne Aleje. Ustedes hagan el triángulo que quieran, equilátero, isósceles, o no sé cuántos hay. Ya me olvidé de esa parte, perdón. Pero en última instancia, siempre hay tres lados. Y de aquí tenemos que saber que ese es el punto, es una fuerza eterna, dice. Israel tendrá por siempre esa fuerza y por lo tanto estarán unidos y no podrá recaer sobre ellos las maldiciones. Veyesh Leosif dice, y debo agregar algo más. De Batea Knesiot tu Batea Midrashot, que los Batei Knesiot y los Batei Midrashot, las sinagogas y las casas de estudio, Hem Hema Amoach Bealev Shel Klal Israel, son la mente y el corazón de todo el pueblo de Israel, no de un sector determinado. Esto forma parte del total del pueblo judío. Como dice David Amelech en su Teilim, Bilbavi Mishkan Evneh. ¿Dónde voy a construir el Mishkan hoy que no hay Mishkan, que no hay Mikdash? Aquí, en el corazón. El corazón le pertenece a todo el género humano y por supuesto a cada Yehudí. Por lo tanto, Umekoma Shrat Ashkina. Y en ese lugar, aquí, en mi mente y en mi corazón, está el lugar donde se produce la presencia de la Shekhinah. Y esto, dice Netivot Shalom, es el tikkun, es la reparación de Jola Matzabim Ashfelim Shelam Israel. En todos los tiempos, en todas las etapas, Shefelim, donde hubo estadios muy bajos, casi subterráneos, en la vida del pueblo de Israel, de todo el pueblo de Israel. Afilu bematzaba yarud beyoter, incluso en las instancias más bajas. Y pone aquí como ejemplo el Geta Egel, el Maaseh Egel. Quiere decir el momento de la confección dramática del becerro de oro. Cuando también está insinuado en el mismo Bilam, cuando
toma otra perspectiva para maldecir al pueblo. ¿Qué dice la perashá? Vayashet, dice el Amidbar Panav. Puso su rostro hacia el Midbar, no al pueblo. Lo puso hacia el Midbar. ¿Qué dicen los Jajamim? Sheim yesh laem et mekom asherat ashkinah, dice, ¿dónde puso sus ojos? En el Midbar, en el desierto. Ahí donde pasó el Geta Egel, el pecado del becerro de oro. Pero si ellos tienen un lugar donde repose la presencia divina, habrían de tener la posibilidad de cómo superarlo. Y así como las enfermedades del cuerpo, que mientras el corazón esté sano y el cerebro esté activo, lúcido, entonces la persona podrá superar toda enfermedad. ¿Vale? Cualquier órgano se puede complicar, pero no el corazón ni a nivel cerebral. Y por eso es que en esta maldición que no haya ni Batei Kenesiot, ni sinagogas, ni Batei Midrashiot, casas de estudio, en esta maldición no había forma de que el Sitra Ajará, que es esa fuerza otra, que hablan de las fuerzas negativas, y en esto Bilaam era un especialista. Cualquier persona que no quiere mi bien también es especialista, porque desea mi mal. Y esas son fuerzas que interactúan conmigo y yo no las puedo ver. No las puedo ver porque forman parte del pensamiento o de la actitud interior. No lo sé, pero en última instancia dice que en esta maldición no tenía posibilidades esa fuerza otra de adueñarse del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Batei Kenesiot y Batei Midrashiot, el Netivot Shalom lo llama con una denominación muy bonita, en Tzipor Anefesh. Tzipor Anefesh es una expresión en hebreo que dice que es como lo más deseado, lo más preciado, algo que forma parte de un tesoro singular de la persona, y sin Batei Kenesiot, y sin Batei Midrashiot, él se anima a decir casi que no hay existencia para la nación israelita, porque en todos los tiempos oscuros del pueblo de Israel, tanto del individuo o tanto de la comunidad, siempre encontraron un lugar donde fortalecerse en Torah y donde poder derramar su palabra en la tefilá y tener en ese momento el mérito de que la presencia divina esté en ese santuario miniatura que conformaba el individuo en su soledad o un tzibur o un grupo de personas. Beimhaz be Shalom. Pero si Dios no lo permita, lo ihiyu batei kenesiot u'madrashot, si no existiesen, Dios no lo permita, sinagogas y casas de estudio, eso representa casi el final, el exterminio espiritual del pueblo judío. El Netivot Shalom nos está diciendo cuál es el secreto de la perpetuidad del pueblo judío. Cuando llegaron los primeros inmigrantes a América, a Sudamérica, abuelos tal vez de nuestros, en particular mi abuelo en 1913, lo primero que trataron de fundar era un minyan, un Beta Knesset, por lo menos para poder tener un lugar donde poder buscar ese vínculo. Estaban lejos de su tierra, estaban lejos de su familia, estaban lejos de sus raíces. Venían a un mundo nuevo, que todo lo que le ofrecía era eventualmente una posición económica. Tuvieron la visión suficiente como para poder decir, lo primero era unirse en comunidad, fundar la comunidad. Y ese Beta Knesset que tenga junto con él un Beta Midrash.
Y esto representa el famoso Heider de las yeshivot en Polonia o en Europa Oriental. ¿Qué era el Heider? El Heider era también eso. Y por eso dice el Netivot Shalom, viéndolo desde esa perspectiva, eso es lo que nos da la vida. Y por eso dice el profeta Mijá en este Shabbat, Vayafo Hashem Eloqueh, Leja et klala libraja. Es por eso que Hashem invirtió la klala, la maldición en bendición. El hecho de que la transformó y permaneció en bendición es que ha quedado para siempre en Israel. Y sabe Israel que esta promesa de Dios no se habrá de olvidar de su descendencia. Porque eso nos hablará de la existencia del pueblo judío. Porque por medio de ese pequeño haz de luz que irrumpirá de los lugares sagrados, estos habrán de arrojar a la oscuridad de todas las maldiciones. Y entonces dice, en última instancia, el Netivot Shalom, que todo este escenario representa nuestro desafío, no intelectual solamente, sino emocional, con respecto a todo lo que quería Bil'am en el pueblo judío. No cabe ninguna duda que ahora que ingresamos en este mes de Tamuz, a los eventos del 17 de Tamuz, que nos recuerdan cómo lo principal que acontece en este tiempo es la penetración a la ciudad de Jerusalén por parte del enemigo, y después de eso, más allá de la conquista de la ciudad, terminar con una obra de arte que era el Bet HaMikdash. Y si el Bet HaMikdash primero se destruyó y hubo un segundo Bet HaMikdash, el Bet HaMikdash segundo, que en condiciones era infinitamente menor en importancia que el Bet HaMikdash primero, tenemos que saber que la conducción de ese tiempo, Ezra y Nehemías, fundamentalmente Ezra, sabía que si un templo se destruyó y hubo un segundo templo, sabía Ezra que un segundo templo también se podía destruir. Y por lo tanto, en la época de Ezra, se decidió llevar la Torá a la gente. Y por otro lado, se decidió instalar la tefilá como parte de la rutina cotidiana del pueblo judío. En la época del segundo Bet HaMikdash, en la ciudad de Jerusalén, habría más de 400 sinagogas, para que ustedes se enteren. Más de 400 Batei Knesset. Y a partir de allí, cuando ya se produjo el exilio final, después de Roma, después de que el imperio destruyó el segundo templo, donde fueron los Yehudim, en Europa o en Babilonia, en cada lugar había allí una yeshiva, un Bet Midrash. Y en cada Bet Midrash había un Bet HaKnesset. Entonces, en última instancia, si hoy en día queremos mirar la historia del judaísmo a lo largo de su existencia en la diáspora, bueno, no es tan solo un sobreviviente el judío, sino que ha tenido motivos para sobrevivir, y esta es la herencia que recibimos. Y esto es la única Klalá que se transformó en Brajá definitivamente y que hoy en día sigue acompañando los destinos de Am Israel. Que así sea por muchos años. Shabbat Shalom, Umeborah. Muchas gracias por acompañarnos, a los que están aquí ante todo y por sobre todo, y a todos los que se suman hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Shabbat Shalom, Umeborah para todos y que tengamos por muchos siglos de los siglos, Batei Midrashiyot, Batei Knesset.